El reciente fallecimiento del Papa Francisco, que en su momento se decía fue el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana a nivel mundial en este planeta Tierra, me ha puesto a pensar en el por qué la división de la cristiandad, de las iglesias cristianas. Sí, porque los católicos tienen una sede mundial, la del Vaticano, en Roma, Italia, una jerarquía mundial, comenzando por el sumo pontífice, que también se denomina el Papa, unos prelados, una, unos representantes, llámense cardenales, obispos, sacerdotes, párrocos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces me pregunto, ¿por qué en la cristiandad no ocurre lo mismo? Está bien que existan millones y millones de denominaciones cristianas en el mundo, pero está mal, y muy mal, mejor dicho, está recontra mal que estas denominaciones cristianas que predican que Dios es amor y que debemos amar al prójimo, no importa a qué religión pertenezcan, a qué denominación pertenezcan, tenemos que amar al prójimo. Entonces practiquen y apliquen lo que están predicando o pregonando, porque es que hay que verlos. Se miran con recelo, con rencor, con resentimiento y hasta con odio en las diferentes denominaciones religiosas cristianas, unos por un lado y otros por otro lado. Yo que ya llevo casi un siglo viviendo en este planeta Tierra, he visto con mis propios ojos, por lo menos aquí donde yo vivo, cómo en una cuadra, óigalo bien, en una cuadra, en la que hay 4 iglesias cristianas, pero de diferente denominación o doctrina, los que se congregan al lado izquierdo no se hablan ni se saludan con los que se congregan al lado derecho. Y los del lado derecho ni siquiera miran a los del lado izquierdo en las 4 iglesias diferentes, porque dicen, los otros predican una doctrina errada y van rumbo al infierno. Y entonces los del otro lado, las otras iglesias de las diferentes denominaciones, también opinan lo contrario, que son ellos los que tienen la doctrina verdadera y como ellos son poseedores exclusivos de la verdad, los demás hermanos cristianos de las otras iglesias en la misma cuadra, pues van rumbo directo al infierno. Ellos sí, dicen, van directo al cielo. ¿Cómo les parece? Qué pesar, qué tristeza, qué dirá Dios de todo esto, de toda esta división tan tremenda que se observa en la cristiandad con tantas denominaciones. Está bien, todos están adorando a Dios, todos están pregonando textos y leyendo la Biblia, pero la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué no se aman? ¿Por qué no se saludan? ¿Por qué no tienen confraternidad entre todos? Que los unos miran mal a los otros, que los otros no están de acuerdo con los unos, que los de la izquierda critican a los de la derecha y con la Biblia debajo del brazo. No entiende la humanidad y eso hay que explicárselo a la humanidad. ¿Por qué tanto desamor, tanto rencor, tanto recelo entre los propios hermanos en Cristo? Llámense pentecostales, pentecosteses, presbiterianos, adventistas, testigos de Jehová, bautistas, asambleas de Dios, mormones, misioneros, santos de los últimos días, movimiento misionero mundial, metodistas, menonitas, luteranos, anglicanos, trinitarios, etcétera, etcétera, etcétera. No acabaríamos hoy. Todos reunidos y congregados cantando, adorando a Dios, todos reunidos y congregados leyendo la Biblia, todos reunidos y congregados escuchando al predicador, todos reunidos y congregados orando, pero cuando salen de sus respectivas iglesias, templos o sitios de reunión,
No saludan a los demás hermanos de las otras denominaciones cristianas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Google, por ejemplo, a través de Internet, estuvimos investigando y dicen que hay 45,000 sectas oficialmente inscritas ante los respectivos gobiernos del mundo. 45,000 denominaciones o religiones en el planeta Tierra oficialmente inscritas. Y todas están basando su fe en la doctrina cristiana. Pero cada una de ellas interpreta la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, a su criterio, a su manera, a su entender. Por eso no existe unión ni uniformidad en sus criterios, ni en sus planteamientos o creencias, porque imagínense ustedes, hay 45,000 planteamientos diferentes, 45,000 doctrinas, todas girando en torno a la Biblia, al texto sagrado, a la palabra de Dios, pero de manera diferente. 45,000 maneras de entender la Biblia, 45,000 mentes dirigiendo este manual que es uno solo. La Biblia es una sola. La Biblia no la dejó Dios para diferentes sectas o denominaciones. No, Dios dejó las Sagradas Escrituras, su santa palabra, la Biblia, pero reunida en un solo criterio para que todos nos unamos en un solo criterio, en una sola oración, en una sola voz. Y si eso es muy difícil por los idiomas, por la geografía, por los sitios en que nos encontramos, por lo menos, ámense, quiéranse, que haya confraternidad entre todas estas 45,000 sectas o denominaciones o religiones, todas girando sobre el cristianismo, pero todas de manera independiente y en donde no se visualiza el amor entre hermanos, porque somos hermanos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. De manera que si el cristianismo es la religión o creencia que más seguidores tiene en el planeta Tierra, ¿por qué? ¿Por qué sucede esta situación? Internet a través de Google, por ejemplo, dice que la Biblia describe la verdadera iglesia de Jesucristo como un cuerpo unido de creyentes formado por aquellos que han sido bautizados en la fe y que tienen a Jesucristo como cabeza, líder y jefe de la iglesia. Repitamos, la Biblia describe a la verdadera iglesia de Jesucristo como un cuerpo unido de creyentes, formado por aquellos que han sido bautizados en la fe y que tienen a Jesucristo como cabeza, líder y jefe de la iglesia. Repitamos por última vez. La Biblia describe la verdadera iglesia de Jesucristo como un cuerpo unido de creyentes, formado por aquellos que han sido bautizados en la fe y que tienen a Jesucristo como cabeza, líder y jefe de la iglesia. Oremos para que se acabe tanta división, tanta enemistad, tanto recelo entre todas las denominaciones llamadas cristianas. Pero no hable más, señor periodista, porque hay mucho que leer en la palabra de Dios sobre este tema tan importante que hoy nos ocupa, este llamado que dice, cristianos, únanse, ámense. ¿Qué dice Dios en su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia? Leamos. Libro Epístola Primera de Corintios capítulo 3, a partir del verso número 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Epístola primera de Corintios capítulo 1 a partir del verso número 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas o de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Epístola de Tito, capítulo número 3, a partir del verso número 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 17. Mas él, o sea Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Epístola a los Efesios capítulo 4 versos 1 al 6. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Epístola a los Filipenses capítulo 2 a partir del verso número 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Epístola primera de Pedro capítulo 4 a partir del verso número 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ya para terminar, libro primera de Juan capítulo 4, verso número 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia. Léalo